Gracias. Pasamos a la tercera pregunta y es formulada por el imparcial en el tema del agua. La pregunta es: el agua es un tema sensible en Sonora y a nivel nacional porque la sequía amenaza a varios estados del país. ¿Considera que es necesario legislar en materia de agua y, de ser así, qué propondría? Abre esta ronda Damián Cepeda Vidales. Sin duda el agua es un tema sumamente importante en todo el país, pero especialmente en Sonora y en Hermosillo. Es un crimen lo que le sucedió a Hermosillo y a muchas partes de Sonora. Es un crimen que se les haya dejado sin agua, que la gente abra la llave y no salga agua. Atenta contra los derechos humanos. No nada más es un problema de salud, sino también es un problema de desarrollo económico. Faltó visión y faltó contundencia en las decisiones de los pasados gobiernos. Hay que decirlo tal cual es. Yo por eso me siento muy contento de que finalmente tuviéramos un gobernante que tuviera el carácter y el valor de tomar la decisión que viniera a resolver de una vez por todas el problema de falta de agua en Hermosillo y en Sonora con el acueducto Independencia. Como diputado local lo apoyé con todo, sin titubeos, y como diputado federal voy a hacer exactamente lo mismo. Ni un verano más que los hermosillenses no tengan agua. Pero el acueducto ya está aquí, está por terminar. El siguiente paso sería un crimen, igual que como se dejó sin abasto de agua, que llegue el agua y no tengamos una red que de manera eficiente la distribuya, que se pierda agua. Por eso hay que hacer inversiones que ya se han hecho, pero apoyaremos como diputado federal a las inversiones que se requieren para tener eficiencia en la red de agua, que no haya fugas, que se cobre verdaderamente lo que se tiene que cobrar y que el organismo operador sea verdaderamente eficiente, que no se desperdicie ni una gota. En el tema legislativo hay un tema principal que tenemos que atacar. Los organismos operadores de agua los tenemos que blindar de cualquier vaivén político. Y para eso propongo lo siguiente: necesitamos darle a las juntas de gobierno mayoría ciudadana por ley, que crucen los trienios, que no dependa exclusivamente del presidente municipal, para que pueda verdaderamente tomar las decisiones técnicas, no políticas, en el tema. Avanzamos en una reforma similar aquí en Sonora, pero es potestativo, lo tenemos que hacer obligatorio por ley y darle la facultad de establecer las tarifas, por supuesto, sin sacrificar la tarifa social y por supuesto, siempre dejando a salvo que puedes otorgar un subsidio directo a quien más lo necesite. Eso necesitamos para que sean eficientes. Pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es la falta de planeación de largo plazo que tienen la mayoría de los gobernantes. El gobernante siempre está pensando en 3 o en 6 años que dura su gobierno y no levanta la mira. ¿A poco no sabíamos que se nos iba a acabar el agua en Hermosillo? Si no tienes que ser técnico, no estaba lloviendo y no se estaban recuperando los mantos, pero no se tomó la decisión. Muchas veces el político está pensando en hacer la obra pública que le conviene más por rentabilidad electoral. Pues yo tengo una noticia: cuando eres gobierno para gobernar bien por Sonora, para hacer lo correcto por Sonora, por Hermosillo y por México, no para hacer lo que te da más rentabilidad electoral. Por eso propongo exactamente lo mismo que propuse ya aquí en Sonora. Un Instituto Estatal de Planeación, propongo un Instituto Nacional de Planeación en Obras Públicas, un órgano con autonomía de gestión, con mayoría ciudadana, que se encargue de determinar cuáles serán las obras públicas a las que se le va a invertir el dinero de la federación. Ni un peso más a una obra de renglón, puras obras prioritarias para México. Seguimos con Óscar Cota Barrera. Perdón, estamos siguiendo un formato, les pedimos respeto, gracias. Adelante, señor Óscar Cota Barrera. Por favor, adelante. Señores, ¿qué es el agua? Durante muchos años, el agua se ha venido extrayendo vorazmente por gente sin conciencia, porque antes sí había agua. Y ese es el problema de que ahorita en Hermosillo no tengamos agua. Sí es importante porque el agua, ¿sí?, es un derecho básico, es un derecho universal. Y en eso creo que coincidimos todos. El agua es un derecho de vida. Por eso tenemos nosotros que emplear mecanismos interregionales. Así como el petróleo se transporta a través de tubos, oleoductos, así el agua también, desde regiones que tienen suficientes mantos acuíferos, pudiera ser transportados de manera regional. También el asunto que tiene que ver con el novillo. Sí, al novillo, pero para el uso exclusivamente, para el uso humano. Tenemos
Tenemos el asunto, ¿sí?, de que en las casas es un desperdicio total cuando utilizamos el agua potable en los inodoros. Para eso proponemos, ¿sí?, que las desarrolladoras que estén por emplear esos mecanismos de operación y de distribución en esas casas que estén construyendo, el ayuntamiento lo regule, de tal manera que se tengan 2 tuberías paralelas, una que tenga que ver con el agua potable y otra que tenga que ver con el uso para el regado de plantas y también para el uso de los inodoros. El agua del Novillo sí, pero es importante también aquí la modernización y la rehabilitación de la red por donde va el agua, la red hidráulica, una red anquilosada, con unas fugas, ¿sí?, con unas fugas profundas, donde está hablando un alto porcentaje de desperdicio de la misma. Ya basta, señores políticos, de las obras de relumbrón por encimita. Necesitamos ir al fondo. Y antes de que el agua llegue del Novillo, por ese acueducto del Novillo, tenemos que rehabilitar esta zona, porque sí es importante. Hermosillo padece de sed. Hermosillo no tiene agua. Sí tenemos también que proponer que un sistema y programas de educación para todos los ciudadanos. Que en las casas tengamos una cisterna que venga a hacer un abastecimiento para el agua residual y que no estemos utilizando el agua potable, el agua por el que estamos peleando, este oro azul, pero agua, ¿sí?, este oro azul por el que se habla de próximas guerras. Creo que tenemos las posibilidades y debemos de tener las herramientas y los mecanismos para solventar el abastecimiento y la distribución del mismo. Gracias. Gracias. Es el turno de Flor Ayala Robles Linares. Gracias. Sonora tiene una sequía permanente. Los últimos 15 años no hemos tenido las lluvias abundantes que requiere mi estado. Nuestras presas están vacías. Y a falta de una visión integral para abastecer de agua Sonora y a Hermosillo, permanente, consistente y sostenible, no sé para dónde le vamos a hacer. Hay que resaltar 4 puntos en el tema del agua, y sobre todo aquí en Hermosillo. El 40% del agua que se distribuye en la red se va en fugas. El 80% es de la red principal y el 20% son de tomas domiciliarias. Tenemos una deuda de más de 600 millones de pesos de los últimos 2 años se ha acumulado. Tenemos también un drenaje a punto de colapsarse, pero aparte, el propio presidente municipal dijo que a falta de una inversión constante anual de 350 millones de pesos, no íbamos a poder detener el deterioro, ni íbamos a poder mejorar la red de distribución de agua. Necesitamos un organismo de agua tan claro y transparente como la misma agua. En el noroeste del país tenemos una escasez de agua. El tema del agua en el noroeste del país rebasa el ámbito de los estados. Tenemos que llevar este tema al ámbito federal. Es ahí donde podremos resolver entonces las carencias de agua. Hace 40 años, aquí se lleva a cabo un proyecto hidráulico más grande del noroeste del país. Hace 40 años que sube y baja, que lo ven factible, que no lo ven factible. Yo crecí con ese proyecto, yo nací con ese proyecto. ¿Y saben por qué? Porque el creador y el impulsor de ese proyecto, el ingeniero don Luis Robles Linares, es mi abuelo. El proyecto hidráulico del noroeste del país no solamente va a traer agua del Novillo o Hermosillo, por supuesto que es factible y por supuesto que se necesita, no nada más para las crisis y las emergencias, para siempre. Pero aparte traerá 250 millones de metros cúbicos al año, estará generando 800,000 kilowatts de energía al año. Estaremos repartiendo, tendremos más de 150,000 hectáreas para cultivo, tendremos dobles cultivos en el Valle del Yaqui y también tendremos cultivos en el Fuerte Mayo. Esa es una solución para siempre y para todos los sonorenses. Necesitamos unirnos para ir por eso, porque nos corresponde, porque lo podemos hacer, porque es nuestro y Sonora lo necesita. El agua es para todos y en este tema, más que dividirnos, tenemos que unirnos. Yo me comprometo a llevar este tema al Congreso de la Unión y pelear con uñas y dientes para que el agua en Sonora no sea más un tema de división.
Lo voy a hacer y tú sabes que si me comprometo, lo voy a cumplir. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Escuchamos ahora a Lorenia Valle San Pedro. El agua es un tema fundamental para la vida humana. Lo sabemos, lo necesitamos para que haya pues alimentos en nuestras casas, para que las industrias puedan funcionar, para que las empresas, la sociedad en general pueda funcionar. Y el Estado debe ejercer su papel rector en este tema. Nosotros decimos, hay que tener una política del recurso hídrico específica por regiones para el país. Hermosillo es un lugar que además vivimos, tenemos la experiencia de lo difícil que es el agua. Y nosotros decimos, hay que planear, sí, pero hay que tener una política que permita una planeación inteligente de este recurso vital. No es posible que siempre andemos tratando de parchar el problema. Decimos no a la confrontación en la solución de los problemas del agua. No podemos resolver un problema o tratar de resolver un problema y generar otros. Nosotros decimos, vamos a poner en la ley que el agua es un derecho innegable para cualquier mexicano, que el Estado debe de garantizar una política que permita una planeación eficaz, inteligente, que pueda haber planeación a largo plazo, que podamos tener en Sonora y en México una política que resuelva el tema a nivel nacional y de manera permanente. Nosotros decimos, hay que atacar el asunto de manera muy, muy concreta. Vamos a la creación de esta ley que además reconozca la importancia del cuidado en el tema de los recursos naturales, que prevea el cauce natural de las cuencas. Ya no podemos acabarnos las cuencas que existen y desviarlas siempre para favorecer a otra área. Decimos no, tenemos que tener recursos tecnológicos para reciclar, tenemos que tener una estrategia nacional que permita un mejor aprovechamiento de este recurso a nivel nacional. Vamos por ese uso inteligente. Además, la sustentabilidad es un tema actual, es un tema vigente. Tenemos que cuidar este recurso para nuestra generación y para la próxima generación. Nuestros hijos tienen derecho a esa agua y los hijos de nuestros hijos también. La buena noticia es que hay recursos, hay métodos, hay estrategias para que esa agua que existe hoy pueda ser reciclada, pueda ser utilizada inteligentemente. Nosotros vamos por la creación de facultades a nivel municipal para que los organismos a nivel municipal, los ayuntamientos, tengan facultades para poder proteger y administrar el agua. Nosotros decimos, vamos, porque ellos son los que tienen que estar al pendiente de que la red esté funcionando de manera adecuada, que ahorremos en ese gran tema que es el tema de las fugas y que ahorremos también en el uso, en el despilfarro también de la institución, del municipio como tal. Nosotros decimos, vamos por el reciclaje del agua de los hogares y de los ayuntamientos. Gracias. Gracias. Tiene ahora el minuto de réplica. Comienza Óscar Cota Barrera. ¿Perdón? El minuto de réplica. Sí, muy bien. Definitivamente, la participación de la sociedad es importante en la cultura del agua. Tenemos que diversificar el uso de la misma, ¿sí?, y su abastecimiento. Y tenemos que rediseñar el hecho de que a través de los pozos también podamos nosotros tener un abastecimiento de agua y hacer acopio de la lluvia. Cuando llueve o cuando llueva, señores, llueve poco, pero llueve. El abastecimiento y el acopio de agua también para un almacenamiento. Hay un estado que ya lo puso y ya lo implementó, ¿sí?, donde pone depósitos de 30 por 30, lo rodea de un plástico y ahí el almacenamiento para el agua. Pero también es importante la cultura, programas de concientización del uso del agua. ¿Quiénes no recordamos? Sobre todo los que se nació del 65 para atrás, aquel programa de cultura que había que decía Amanda, ciérrale. Y definitivamente todavía hasta la actualidad nos acordamos de los programas. Por eso Gracias. es importante que el gobierno los implemente para la sociedad. Gracias. Continuamos con Flor Ayala Robles Linares. Gracias. La crisis de la sequía ha provocado una crisis alimentaria. Yo quiero hablar de ese tema porque es muy importante. En enero de este año, el presidente Felipe Calderón impulsó un programa emergente contra la crisis de la sequía y la crisis alimentaria. Para eso dotó de 33,000 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social para que repartiera despensas y agua potable.
El costo del proyecto hidráulico más grande en el noroeste del país tiene un costo de 43,000 millones de pesos. Ustedes digan, ¿con qué vamos a resolver el problema del agua y con la posible crisis alimentaria que viene rondándonos? ¿Con despensas y agua potable y pipas o con proyectos de envergadura con visión de Estado? Yo creo que si Sonora padece sed, entonces México va a padecer hambre. Muchísimas gracias. Escuchamos a Lorenia Valle San Pedro. Sí, pues este tema es un tema muy amplio y es un tema fundamental. Yo diría, tenemos esa posibilidad de cambiar el rumbo que lleva la utilización y el aprovechamiento del agua en nuestro estado y en nuestro país. Vamos por la regulación real, porque ahorita decía Damián, nos planteaba muy claro el tema del Sonora Sí, y nos decía que es un asunto para resolver el tema del agua en Hermosillo, pero para no resolverlo a largo plazo, y eso preocupa, porque aún que critican las anteriores decisiones, las anteriores estrategias, siguen implementando las mismas a corto plazo y que pase por donde conviene, etcétera, etcétera. Nosotros decimos, vamos por una solución realmente integral en el tema del agua. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Damián Cepeda Vidales. Dos aclaraciones. La Constitución ya establece el derecho al agua. Eso ya está en la Constitución de México. El Acueducto Independencia vino a resolver de manera definitiva y a largo plazo el abasto del agua. Pero yo quiero meterme a otros temas, no discutir en eso. Tratamiento de aguas residuales. El Sonora sí es un proyecto integral que además garantiza que en este sexenio terminemos con obras que nos garanticen el 90% del agua tratada. No podemos seguir desperdiciando este vital líquido que tanto nos ha costado tener. Pero también tenemos que entrar al tema del consumo. Necesitamos meter en la escuela, en la educación, esas clases que nos ayuden a que los niños entiendan el valor que tiene el agua y hacer campañas de difusión masivas para poder lograr también. Pero también tenemos que lograr incentivos fiscales para las empresas para que vendan preferentemente artículos que nos permitan ahorrar agua y para aquella casa que los pueda utilizar. Esa es una visión integral en el agua. No podemos permitir este crimen de que la gente abra la llave y no salga agua. Es inhumano y afortunadamente ya lo estamos resolviendo.